a 1 Corintios, capítulo 11, y vamos a leer el pasaje que nos toca estudiar hoy, los versículos 2 al 16. Este es el tipo de pasaje que les puedo asegurar que a menos que uno esté predicando expositiva y consecutivamente alguna epístola, no escogería predicar sobre eso en un domingo cualquiera. Por eso es que nos toca estudiarlo, no porque es la palabra de Dios, pero por varios elementos que tiene este pasaje, sabrán por qué es que lo digo. Pero es palabra de Dios para nosotros y ciertamente Él tiene un mensaje para ti, para mí, mi hermano. 1 Corintios 11, versículos 2 al 16, leamos. Los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello y raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Y todas las cosas proceden de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, hermanos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por pasajes tan peculiares en comparación con otros, pero gracias porque según tu infinita sabiduría, nosotros necesitamos todo el consejo de tu palabra. Te rogamos que nos abras el entendimiento, que nos ayudes a involucrarnos activamente, a escuchar y tratar de entender lo que el pasaje enseña, para luego entender sus implicaciones prácticas. Señor, danos tú la ayuda porque sin ti nada podemos hacer. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En nuestra exposición de esta epístola hasta ahora hemos estudiado desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 11. A partir del capítulo 11, versículo 2, este pasaje que hemos leído, Pablo empieza una nueva sección. Es una sección en la que ahora se enfocará a corregir ciertas irregularidades en los cultos de adoración de la iglesia de los Corintios, o la iglesia de Corinto. Él empieza primero hablando de las acciones de ciertas mujeres en la iglesia, los versículos 2 al 16 del capítulo 11 que acabamos de leer. Luego va a pasar a tratar o abordar los abusos en la celebración de la Cena del Señor, capítulo 11, versículo 17 al 34. Y el uso y abuso o mal uso de los dones espirituales, particularmente los dones extraordinarios, capítulos 12, 13 y 14. Todos estos asuntos tienen que ver con la corrección de irregularidades en el culto. Ven, el apóstol Pablo, por inspiración divina, pero también en su humanidad, era un hombre muy lógico y muy organizado en sus argumentos. Él ha ido presentando varios puntos en esta epístola, ha ido respondiendo preguntas que ellos tenían, ha ido tratando diferentes temas y muy probablemente el tema que vamos a ver hoy también, él respondiendo a una inquietud que tenían algunos de los hermanos en aquella iglesia. Pero hermanos, antes de entrar de lleno a nuestro pasaje, si no me detengo a explicar ciertos aspectos histórico-culturales, nos vamos a perder y no vamos a entender algunas cosas. Pues permítame breves minutos explicarles que en aquel entonces, en el Medio Oriente y todavía al día de hoy, las mujeres se ponen un velo sobre su cabeza.
Este velo simboliza, por un lado, que son casadas, por otro lado, es una señal de modestia, castidad y, sobre todo, y es el énfasis de nuestro pasaje, en ese sentido se usa, era un símbolo de su sumisión a su esposo. Negarse a ponerse tal velo en aquel contexto es una deshonra pública al esposo. El día de hoy lo es. Pero para la época del apóstol Pablo, hermanos, habían estado surgiendo en el mundo romano unas mujeres que se estaban rebelando en contra de la opresión de los hombres, porque ciertamente había mucha opresión, y estaban a modo de protesta exhibiendo ciertas acciones que quedaban bien claro a aquellos en la sociedad que estas mujeres se estaban rebelando contra la norma. Como protesta por los tantos maltratos contra las mujeres. Ellas eran vistas como ciudadanas de segunda categoría y es triste. Es triste el maltrato que se les daban a ellas. Muchos las veían como meros objetos. Algunos hombres las veían como esclavas. Aún los judíos, sin base bíblica, tendían a ver a las mujeres, tenían un concepto muy bajo de la mujer. Tanto así que en una de las oraciones de los rabinos, no en la Biblia, recuerden, una de las oraciones de los rabinos era, gracias a Dios por no haberme hecho mujer. Bien triste. Bueno, algunas de estas mujeres empezaron a protestar y su manera de protestar, bien clara y a la franca, en algunos casos era entregándose a la promiscuidad sexual, que de hecho era algo aceptado para los hombres en la sociedad, pero no para las mujeres. Y el que una mujer se entregara a la promiscuidad era un escándalo. Pero también expresaban su protesta quitándose el velo. Tengan ese cuadro por delante. Toda esa situación sucediendo, iglesias de Cristo siendo plantadas, almas siendo salvadas y añadidas a estas iglesias locales. Y estas mujeres ven todas estas acciones y actitudes de las mujeres a su alrededor, reconocen el maltrato que quizás sus mismos esposos inconversos les daban, o aquellos esposos que todavía eran nuevos en la fe y estaban aprendiendo ahora cómo realmente tratarlas como vaso más frágil, pero todavía no lo habían aprendido bien. Todas esas cosas les afectaban. Muchos comentaristas creen que es precisamente por ese ambiente social que algunas hermanas en algunas iglesias locales, particularmente la de Corinto, que era una ciudad sumamente promiscua, recuerden, y liberal, estaban siendo, parece ser, influenciadas por estas filosofías. ¿Por qué digo parece ser? Porque tengo que ser fiel al texto, el texto no lo menciona directamente. Pero hay otras razones que otros comentaristas proponen de por qué este problema surgió. Pero hermanos, aunque no sabemos con exactitud, el hecho de que el Espíritu Santo haya guiado a Pablo a abordar un problema como este, un problema había. Sea cual sea la fuente de ese problema, sea cual sea lo que sea que haya suscitado el problema, un problema había y había que resolverse bíblicamente. Entremos ahora al pasaje teniendo eso de trasfondo, esa situación social que estaba ocurriendo, toda esa rebeldía, todo ese cuadro bien preocupante y de influencia a otros también. Pablo en el versículo 2 empieza alabando a los hermanos. Y creo, al igual que muchos hermanos, que Pablo los empieza alabándolos porque está preparándolos, porque va a tratar algo delicado. Va a tratar un tema que quizás a algunos les va a incomodar, especialmente a algunas mujeres. Entonces él, usando lo que le llaman la técnica del sándwich, empieza con una alabanza y luego pasa a lo otro. Y con esta alabanza en el versículo 2 les está diciendo, hay cosas en las que ustedes están siendo fieles, hermanos, y yo los alabo por ello. Miren el versículo 2. Los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. En el contexto del Nuevo Testamento, las tradiciones representan las enseñanzas, no tradiciones culturales. Entonces Pablo les está diciendo a ellos, yo los alabo porque muchas cosas ustedes están siendo fieles a las enseñanzas apostólicas que yo le transmití a ustedes. Es buenísimo.
Quizás algunos de ellos estarían esperando. Y ahora viene el pero. Oye, ahora viene el pero. Y es verdad, vino el pero, versículo 3. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Él le tiene que dar a ellos una instrucción sumamente importante. Y esto empieza a establecer la base para decirles todo lo que les va a decir. Y empieza hablándoles de esto. Esto es algo que según Pablo ellos tenían que aprender. Si lo sabían, tenían que aprenderlo mejor y tenían que entender sus implicaciones en la vida práctica. ¿Y qué es lo que les dice Pablo en el versículo 3? Básicamente, les recuerda que Dios ha establecido escalafones de autoridad en la familia, en la sociedad, en la iglesia. ¿Y cómo lo dice? Él empieza diciendo, la cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de todo hombre es Cristo. La realidad de que Cristo es Señor de todos. Él mismo lo dijo en Mateo 28, 18. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Cristo es Señor de todos. Y aunque Cristo ha dado al esposo autoridad sobre su esposa, es una autoridad delegada. Es lo que se está enseñando aquí. Porque Cristo es la autoridad del hombre. Una autoridad que le delegó el Señor de todo, que es Cristo. De modo que el hombre como esposo, aunque tiene autoridad en su hogar, no es una autoridad en sí mismo. Él no se manda a sí mismo. Es una autoridad supeditada a la autoridad de Cristo. Él no puede hacer con esa autoridad lo que él quiera. Pero luego Pablo dice que la cabeza de la mujer es el hombre. La cabeza de la mujer es el hombre. Y aquí habla Pablo en el contexto del matrimonio, hermano, porque nosotros no creemos que Pablo esté diciendo aquí que todo hombre es la cabeza de toda mujer en el globo terráqueo. No. Por eso él no dice la cabeza de las mujeres son los hombres. Está hablando de la mujer y el hombre en el contexto de matrimonio. El hombre es el líder de la mujer en el contexto del matrimonio, no a la inversa. No a la inversa. Y la cabeza de Cristo es Dios. ¿No creen ustedes que cuando uno empieza, este versículo siempre me ha chocado, por cierto, y no sé si le ha pasado a ustedes, que uno lee, la cabeza de todo hombre es Cristo, luego baja un poco, ¿verdad? El hombre es la cabeza de la mujer, y uno espera que baje un poco y diga, el hombre y la mujer son la cabeza de sus hijos, son autoridad sobre sus hijos. Como un orden lógico, ¿verdad? Pero él no termina con eso, él termina con la cabeza de Cristo es Dios. Hermanos, con eso nos está diciendo que lo que Pablo está presentando aquí no es un orden en el que podamos, en el que él compara superiores con inferiores. Porque si fuéramos a seguir ese orden, Cristo es cabeza del hombre, es verdad, Cristo es superior al hombre. El hombre es cabeza de la mujer, cualquiera puede lógicamente deducir, al hombre es superior a la mujer. No, el hombre no es superior a la mujer. Así como no, así como Dios el Padre no es superior al Hijo, es lo que acaba de mencionar. Si creemos eso, tenemos que creer que el Padre es superior al Hijo. Y teológicamente sabemos que eso no es correcto. ¿Qué quiere decir entonces cuando Pablo dice la cabeza de Cristo es Dios? En primer lugar, que Pablo no está hablando aquí de superior versus inferior, sino de autoridad. De autoridad. Porque sabemos que cuando dice Dios es la cabeza de Cristo, no es que el Padre es superior al Hijo, sino que Dios el Padre es aquel al que el Hijo voluntariamente se sometió en su función como el Cristo, como el Mesías. Por eso se usa específicamente el término Cristo. No dice el Hijo de Dios, aunque lo es. En ese sentido, únicamente es que Dios el Padre es cabeza de Cristo. Las tres personas de la Trinidad comparten la misma esencia divina, comparten la misma gloria y todas las perfecciones divinas, sin ser ninguno superior al otro. La encarnación y la sumisión voluntaria del Hijo, cuando vino a tomar nuestro lugar en la cruz, de ningún modo hace al Hijo inferior al Padre, lo cual ya va
quitando de nuestras mentes la idea de que el hombre, por ser cabeza de la mujer, sea superior a la mujer. No lo es. Porque el día que lo sea, entonces, eso que dice aquí de Cristo también es de esa misma manera. Y sabemos que no es bíblico. Es más, las declaraciones que el Señor Jesucristo hizo, hablando de de su relación con el Padre, en una dijo, yo y el Padre somos uno, y en otra dice, el Padre es mayor que yo. Esas dos expresiones no se excluyen mutuamente, aunque parezcan contradictorias. Yo y el Padre somos uno, son iguales. El Padre y yo, el Padre es mayor que yo, como Cristo, como el Mesías. En su misión que vino, Él vino en sumisión a la autoridad de aquel que lo envió. Repetidas veces el Señor lo llegó a decir. Pablo aquí habla, hermanos, de autoridad, para que los corintios entendieran que lo que ocurría si el hombre y la mujer no se sometieran al orden establecido por Dios. Eso es lo que Pablo está planteando en el versículo 3. Dios ha establecido un orden de autoridad. Aún el mismo Señor Jesucristo, como Mesías, se somete al Padre. Ahora, ¿qué pasa cuando invertimos ese orden? ¿Qué pasa cuando la cabeza en el matrimonio deja de ser cabeza y cuando la que tiene que someterse a la cabeza viene a ser la cabeza? ¿Qué pasa? Versículos 4 y 5. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza deshonra su cabeza. ¿Qué dijimos que era la cobertura en la cabeza? Era un símbolo de que ella era una mujer sumisa a su esposo. Pero ahora Pablo presenta en el versículo 4 un cuadro en el que el hombre es el que se pone el velo. ¿Se dan cuenta? Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza deshonra su cabeza. ¿Quién es su cabeza? Cristo. ¿Por qué lo deshonra? Porque se revela contra el orden que él estableció. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, que es el hombre, su esposo, porque se hace una con la que está rapada. Permítame explicar muy brevemente, hermanos, porque ya más adelante tendremos la oportunidad, pero tenemos que explicar lo que es profetizar. Profetizar aquí no debemos verlo en el contexto de profetas antiguos testamentarios prediciendo cosas futuras, aunque sabemos que podía pasar, pero particularmente profetizar en el Nuevo Testamento es lo siguiente. Escuchen esta definición que encontré, aunque la arregló un poquito, pero es bien simple, porque esto es lo que es en el Nuevo Testamento. Un acto milagroso de comunicación inteligible por el que se transmite una revelación divina espontánea. Dios podía revelarse en el contexto de una iglesia cuando todavía no se había concluido toda la revelación de las Escrituras, particularmente del Nuevo Testamento. Dios podía, con ese don extraordinario, revelarle algo a un hermano en la iglesia y ese hermano comunicar eso que Dios le revelaba en ese momento de manera espontánea. Es un acto milagroso de comunicación inteligible por el que se transmitía una revelación divina espontánea. Uno de los dones extraordinarios que creemos que cesaron cuando se cerró el canon de las Escrituras. Y una actividad que Pablo diferencia del enseñar más adelante. Y ya estaremos hablando más a fondo de ese tema cuando lleguemos al capítulo 12, al 13, que también hace mención algo de eso, y también al 14. Pero en los versículos 4 y 5 que acabamos de leer, Pablo lo que está diciendo es habla de cómo la conducta de los hombres y las mujeres en el culto puede oponerse al orden establecido por Dios. Y empieza con el hombre, versículo 4. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. En aquella cultura, como sabemos, lo más normal era que la mujer fuera la que llevara un velo sobre su cabeza cuando anduviera en público. Eso no se aplicaba al hogar, por cierto. El que un hombre se cubriera la cabeza comunicaba a la sociedad de su alrededor: mi esposa es la mandamás. Mi esposa es la que me gobierna a mí. Hay hombres que no necesitan velo, por cierto, para eso. Nada más tienen que seguir con lo que le llaman en mi país apleplamiento o alelamiento. Todo. Y esto se oponía, sabemos, al diseño y al orden
establecido por Dios. Y de esa manera dice el texto que el hombre deshonraba su cabeza, no su cabeza física, deshonraba a aquel que estaba sobre él, que es Jesucristo, el que lo había hecho a él, el Adán en su hogar, el que lo había hecho el líder en su hogar. Él está soltando las riendas que Cristo le ha dado al ponerse un símbolo como ese. Y a la mujer le dice en el versículo, de la mujer, dice en el 5, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta, es decir, sin ponerse ese velo, mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. Una mujer con la cabeza descubierta era una manera de decir pública y visiblemente, yo no estoy dispuesta a someterme a ese hombre. No había que decir nada. Simplemente no te ponga el velo. Y en el contexto de la iglesia, lo mismo. Vienes a adorar al Señor. En ese contexto, sin velo, está diciendo, yo soy casada, pero yo no me someto a ese hombre. Casi equivalente, aunque pensé en presentar eso como un equivalente, pero realmente no lo es. Pero un poquito de equivalente, vamos a decir, tendría. Es que esa mujer que estamos acostumbrados a ver con su anillo de matrimonio, hace así antes de venir a la iglesia y se aparece así sin nada. Oye, tu anillo. Yo no me identifico con ese hombre. No hay que decirlo, pero quizás con sus hechos puede estarlo diciendo. ¿Entiendes? Hay algunas personas que no es el caso, no, que han aumentado un poco de libra y me iba a causar una gangrena, entonces yo lo dejé en casa. Pregunten, no juzguen. Pregunten, que puede ser asuntos gangrenísticos lo que la tiene preocupada a ella. La mujer no cubierta, símbolo de que no se sometía a su esposo. No cubrirse en el culto deshonraba a su esposo públicamente. Y no solamente eso, dice el texto que si lo hacía se identificaba con la rapada. Las rapadas eran típicamente las prostitutas que se rapaban el pelo completamente. Es decir, que ese acto, ese acto de rebeldía realmente era una manera de identificarse con mujeres de esa índole, mi hermano. Y mujeres rebeldes. Y quizás haya surgido en tu mente la siguiente pregunta. Pero si este asunto del velo es algo cultural, como usted explicó al principio, ¿por qué Pablo le da tanta importancia? ¿Por qué dedicar del versículo 2 al versículo 16 a hablar de un tema que es en parte cultural? Por lo menos tiene elemento cultural, ¿verdad? Porque estamos hablando del velo. A eso yo respondería, hermanos, no nos olvidemos lo que hace poco Pablo les acaba de decir a ellos en el capítulo 10, versículos 32 y 33. No sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Cristo. Y él viene hablando de asuntos que se podrían catalogar de culturales y asuntos de libertad cristiana. No sean motivo de tropiezo. Pablo no quería, el Señor no quería que los creyentes fueran en esa sociedad motivo de tropiezo, en este caso para los no judíos o a los mismos judíos, ni a la iglesia de Dios, que se reunía junto con ellos allí. No. Hay elementos en cada cultura, hermanos, que comunican valores que tienen origen en la palabra de Dios. No todos, pero hay muchos elementos culturales que sí tienen esa base. Muchos de estos dependerán también del país donde uno viva. Por ejemplo, encontramos creo que 3 veces en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, la exhortación, saludaos con ósculo santo, salúdense con un beso santo. ¿Usted le dio un ósculo a su hermano cuando llegó esta mañana? Un beso. Yo no dije a las hermanas del sexo opuesto, que si usted le dio un beso a los hermanos varones, bueno, para ti, para mí eso es extraño, pero en el Medio Oriente es normal que los hombres se saluden con beso. Entonces, detrás de un mandato como ese, que tiene un elemento cultural, ¿qué es lo que hay? Que nos saludemos con afecto. Según ese afecto se exhibe o se manifiesta en la cultura en que nosotros vivimos. En el caso nuestro, una mano, un abrazo, en muchos casos un beso, pero no de hombre a hombre. ¿Entiendes? Muchas veces te puede suceder, porque hay italianos que se saludan así, pero ellos vienen de Europa, ¿verdad? Supongamos que después que termine el culto, ustedes me ven al hermano Ismael y yo salir agarrados de meñique por aquí. Ustedes se ríen, pero en la India hubiera sido una señal de amistad. Y lo es al día de hoy.
Ver hombres agarrados con meñique es cool, es bonito, es aceptable. Pero a mí no me van a ver en este país agarrando ningún hombre con un meñique, ni a mi hijo. Andaría yo agarrado con el meñique por ahí. Pero lo que es chocante para nosotros, para ellos es normal. Déjenme darle un ejemplo bíblico del Señor Jesucristo, cuando Él le reclama a Simón el fariseo por no haberle mostrado 3 elementos de la cultura de aquel entonces. Y yo no sé si aparece en amarillo, significan las partes que yo quise, sí, en la parte que yo quise subrayar. No voy a leer el texto por completo por el tiempo, solamente leamos las partes que resaltan. No me diste, le dice él a él, no me diste agua para mis pies, número 1. No me diste beso y no ungiste mi cabeza con aceite. ¿Dónde hay un mandato que hay que hacer eso? Cada vez que uno va a la casa de alguien. No lo hay. Al igual que no había un mandato, no hay un mandato en las escrituras que le diga a la mujer, poneos un velo. No lo hay. Es un elemento cultural. Pero comunica algo. Y Dios quiere que el pueblo de Dios comunique cosas que glorifiquen a Dios. Y que comunique cosas que no contradigan los principios de las escrituras. Todos estos actos, aunque culturales, que el Señor le señaló a este hombre, son manifestaciones tangibles de afecto, hospitalidad y respeto que ese hombre no le mostró al Señor. El que una mujer se cubriera la cabeza, aunque algo cultural, en aquel contexto era una expresión visible de su castidad y que ella quería comunicarle al público que ella era sumisa a su esposo, que ella reconocía y aceptaba el liderazgo de su esposo sobre ella. El que una mujer se negara a ponérselo hacía que fuera mucho más deshonroso para su marido y de tropiezo a otros. Pablo, hermanos, estaba viendo más allá del velo. Él estaba viendo algo que estas mujeres estaban comunicando, que iba en contra del orden establecido por Dios en el hogar. Equivalía a decir públicamente que ellas no estaban de acuerdo con, con lo establecido por Dios en el matrimonio, con el orden establecido por Dios. Ahora, debo aclarar que este no es un mandato universal que Pablo está dando aquí. Al igual que no es un mandato universal el que cada hombre se dé un beso, porque en aquella cultura se daban besos. Pero para que ellos entendieran que esto que Pablo estaba diciendo no nacía de meros caprichos personales, él le presenta 3 argumentos teológicos en este pasaje a ellos. 3 argumentos teológicos. Lo del velo era cultural, pero la base de su exhortación apostólica tenía una base teológica. Primer argumento teológico, el hombre es imagen y gloria de Dios. Versículo 7, la primera parte del versículo 7. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios. Y tú me dirás, espera acá, pero no se habrá equivocado Pablo ahí, no es realmente el hombre y la mujer hechos a la imagen de Dios según Génesis 1, versículos 26 y 27. Sí, es verdad. Sí, es verdad, pero Pablo no está negando esa realidad. Si escuchas bien, te darás cuenta. Está en el texto. Y es cierto, y eso es lo que la Escritura enseña, que el hombre y la mujer fueron hechos ambos a la imagen de Dios. Pero hay ciertos elementos distintivos que vemos en la creación de Adán, que es lo que lleva a Pablo a llamar al hombre en este pasaje la imagen y gloria de Dios. Por ejemplo, el hombre fue creado directamente del polvo de la tierra. Eva fue creada de una costilla del hombre que ya había sido creado. No le hace superior, pero sí fue creada en circunstancias diferentes. Dios le dio al hombre, a Adán, la autoridad de ponerle nombre a todo ser creado, incluido a Eva. Eso fue una autoridad que Dios le dio al hombre. De ahí que cuando Eva es creada, él también le pone nombre a Eva. Cuando Eva es creada, y él es que le informa a ella cuál es el nombre de cada cosa. Eva, tú ves aquel animal tan feo, es un orangután. Ay, Adán, qué nombre más feo le pusiste a este animal. Es un orangután. Cuando Eva es creada, todo ya había sido definido por aquel
que había recibido autoridad de Dios para definir las cosas poniéndole nombre, usando palabras, así como Dios el Creador dijo y todo fue hecho. Adán con sus palabras definió las cosas, definió muchas cosas. Tanto así que llamó a su esposa, según el texto en el idioma original, varón, él le llamó varona. Isha, porque del hombre fue tomado. A Adán se le dio el liderazgo sobre todo lo creado. Esto no le hacía superior a la mujer, pero sí le daba un privilegio especial. El hombre era la gloria de Dios, según este texto, en el sentido en el que él reflejaba la grandeza de Dios y su prerrogativa como gobernante sobre lo creado. Dios le había delegado a él esa autoridad. Segundo argumento teológico, la mujer procede del hombre. Versículos 7 y 8. Segunda parte del versículo 7 y el 8. Pero la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. ¿Se dan cuenta, hermanos, que Pablo aquí no dice lo que cualquiera hubiera esperado? La mujer es la imagen del hombre. ¿Por qué no? Porque ambos fueron creados a la imagen de Dios. Les dije que estaba en el texto, eso estaba en el texto. Ambos fueron creados a la imagen de Dios. Lo que el texto dice es que la mujer es la gloria del hombre. ¿Y qué quiere decir eso? Él lo explica en el versículo 8. ¿A qué se refiere con eso? Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Obviamente está hablando de la creación original. Es así porque a Dios no le plugo crear al hombre y a la mujer a la misma vez. Él no quiso hacerlo así. No los creó a los dos del polvo de la tierra. Fue después de crear al hombre que él creó a la mujer de la costilla del hombre. Y en ese sentido, originalmente la mujer procede del hombre. No hay duda al respecto. Dios quiso hacerlo así, crear a uno primero y al otro después. Si hubiera sido la mujer primero y Adán después, hubiera sido un orden diferente. Pero Dios lo quiso del otro lado. No nos odien a nosotros por eso. No se enojen con nosotros por eso. El problema no está en el diseño de Dios, el problema está en que el pecado trastorna las cosas. El problema no está en la autoridad del hombre, el problema está en que el pecado nos lleva a mal usar esa autoridad y convertirla en abuso y convertirla en maltrato. El problema no está en el diseño de Dios, sino en los que lo aplican mal, nosotros. Desde el principio Dios quiso que quedara claro, aún en la manera en que Él creó todo el hombre y la mujer, que quedara claro que el hombre iba a ser el líder amoroso de su mujer. De ahí que después de la caída, a quien Dios llama, aunque fue Eva la engañada, a quien Dios llama es Adán. Adán, ¿dónde estás? Ven a dar cuenta que tú eres que debe darme cuenta a mí por tú no haber actuado como líder cuando tu mujer que estaba a tu lado estaba siendo tentada. Fue a ti primero que yo te dije a ti que no comieras de ese árbol. Tú le pasaste la información a ella. Tú eras el que tenía que asegurarte de que eso no ocurriera. Adán, ¿dónde estás? Tercer argumento teológico, la mujer fue creada para el hombre. Versículo 9. En verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Pablo quería que las mujeres en aquella iglesia no se olvidaran de que Dios les había dado una función sumamente importante en su relación con sus esposos. Y eso lo vemos claramente expresado en Génesis 2, versículo 18 y versículos 22 al 24. Entonces el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada, otra traducción que comunica claramente lo que está haciendo Dios aquí. Le haré una ayuda que le corresponda o le haré una ayuda que lo complemente. Si usted complementa algo porque algo le falta, algo está incompleto. Sabemos que de la costilla entonces le tomó y más adelante dice, porque del hombre fue tomada, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, no dice ahora, como del hombre fue tomada y ella fue creada por causa del hombre, por tanto el hombre hace con la mujer lo que le dé la gana. No. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, en una relación de amor.
y serán una sola carne. El que la mujer haya sido creada a causa del hombre dice mucho de lo especial que es la mujer y no lo contrario. Porque dice que ella no fue creada para ser una herramienta del hombre. Fue creada para complementar al hombre, no para ser usada por él. No fue creada para ser una mera ayudante. Y de ahí se agarran algunos cuando leen ayuda idónea. Se olvidan de la palabra idónea, adecuada o que complementa, que corresponda. Y se olvidan del contexto que Dios hizo animales y ninguno pudo corresponder al hombre porque él no podía ni comunicarse con los animales. Los animales no le comprendían, ellos no le hablaban al hombre, ni él los entendía tampoco. No podía haber comunicación entre ellos y él, siendo que Dios le hizo a él a su imagen y por lo tanto un ser comunicable, con entendimiento. No, una ayuda idónea no es tanto, Eva, recógeme eso ahí, ven que se me cayó. No es un ayudante que recogerle las ramitas a Adán, ni a que lo ayudara mientras iba buscando alimento por ahí, como una sirvienta. No, una que lo complementa, una que lo completa. Y tú debes sentirte orgullosa de eso, mi hermana, y gozosa del Señor, que según la opinión del Dios infinitamente sabio, el hombre en su estado de perfección estaba incompleto sin su mujer. Tu esposo en un estado de imperfección. Ese sí es verdad que está incompleto sin ti. Nosotros deberíamos andar así si no andamos con esposa, con una costilla menos, cojeando. Pues bien, hermanos, a la luz de estos tres argumentos, Pablo les dice a ellos en el versículo 10, por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza, por causa de los ángeles. Debe tenerlo, no debe quitárselo. A la luz de todos estos argumentos teológicos que les he presentado, ven entonces ahora, Corintios, que ustedes, mujeres corintias, que deben ponerse ese velo, y lo que implica no ponerse ese velo. Porque ya que Dios estableció ese orden en la creación desde la primera mujer y el primer hombre, ese orden debe reflejarse particular y especialmente en la iglesia. Y especialmente, Corintios, en un contexto de rebeldía como el que ustedes se encuentran viviendo. Qué gran oportunidad tienen para mostrarle a la sociedad que vive al revés de que Dios es infinito y sabio, infinito en su sabiduría cuando diseñó el matrimonio con ese orden y autoridad que él diseñó. Por lo tanto, dice Pablo, en vez de la mujer negarse a ponerse el velo que representa su sumisión a su esposo, mejor que se lo ponga para que así agrade al Señor y con sus hechos proclame gozosamente lo que él ha ordenado. Pero Pablo da otra razón que muchos de los comentaristas y expositores le deja a uno dando la vuelta a la cabeza como un trompo. Por causa de los ángeles. Esa partecita está difícil. Le voy a decir a lo que me inclino, después de haber leído mucho al respecto, y ustedes díganme, ustedes digan, no me lo van a decir ahora, pero me lo pueden comunicar después del sermón, si logré persuadirles por lo menos con lo que la Escritura dice. Entre todos los puntos de vista, hermanos, de lo que pude ver, por lo que veo en las Escrituras, me inclino a interpretarlo como un recordatorio de que cuando nos encontramos en la presencia especial de Dios, porque recuerden que él está hablando del culto, también hay ángeles presentes. ¿De dónde sacamos eso? En Hebreos 12, versículo 22 al 23, cuando a los creyentes del Nuevo Testamento quiere el autor llevarles a ver lo glorioso que es acercarse a la presencia de Dios en comparación con aquellas cosas físicas y por ejemplo, el monte Sinaí, cuando el monte temblaba y todas aquellas cosas. Él la contrasta con eso y nos dice a nosotros, los santos del Nuevo Testamento, ustedes, en cambio, a diferencia de ellos, se han acercado al monte y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y en ese contexto dice, y a miríadas de ángeles. Es decir, que cuando nos acercamos a Dios, en ese contexto de
que nos reunimos como asamblea general, que dice él aquí, nos acercamos a la presencia de Dios y dice y también a miríadas de ángeles. Primera Timoteo 5:21, cuando Pablo le da un encargo solemne a Timoteo, le dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos. Primera de Pedro 1, versículo 12, cuando se nos habla de la revelación que Dios había dado en el Antiguo Testamento, muchas profecías sobre estos postreros días, profecías sobre el Mesías, su obra perfecta que habría de cumplirse en nuestros tiempos y en el contexto de la iglesia. Fíjense cómo aún los ángeles aprenden de estas cosas y desean aprender, mejor dicho. Versículo 12, a ellos les fue revelado, a los profetas del Antiguo Testamento, les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido comunicadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar o anhelan contemplar. Pablo les está diciendo a ellos, es lo que pienso, que en sus cultos las mujeres exhiban una actitud que agrade al Señor y que causa alegría a sus consiervos, los ángeles, al ver su buen orden. ¿No dice el Señor Jesucristo que hay gozo en la presencia de los ángeles del cielo cuando un pecador aquí en la tierra se convierte? Los ángeles están más involucrados de lo que tú y yo pensamos. Lo que pasa es que nosotros generalmente pensamos en ángeles ayudando. Sí, son servidores que Dios usa para servir y proteger a muchas veces al pueblo de Dios de diferentes maneras, a la iglesia de Cristo de diferentes maneras que ni comprendemos. Pero hay otra involucración también que por estos pasajes que hemos visto de su interés por conocer el avance del Evangelio, conocer las diferentes facetas de la obra redentora de Cristo y cómo debe ser algo sumamente glorioso para ellos ver la manifestación de la gracia incomprensible de Dios a rescatar pecadores como nosotros. Y en todo eso tú y yo tenemos que ver. Ahora, hermanos, Pablo sabía que lo que acababa de decir podría malinterpretarse y usarse mal. Tú ves, yo soy tu cabeza. A veces tú quieres ser el cuello que menea la cabeza, pero yo soy la cabeza. Bueno, él presenta un equilibrio en los versículos 11 y 12. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Creo que no hay mejor manera de yo explicar ese pasaje que leyéndoles lo que un comentarista, el doctor Daniel L. Akin, comenta al respecto, porque creo que una manera sucinta resume lo que Pablo está diciendo. Dice él, desde la creación original, todo hombre y mujer ha venido de una mujer, de una madre. Que una mujer saliera de la costilla de un hombre fue un acontecimiento único. Desde ese entonces ha habido una hermosa y necesaria interdependencia en el matrimonio, la procreación, la crianza de los hijos y la vida de iglesia. Los hombres y las mujeres son iguales ante Dios y se necesitan unos a otros. Ninguno existe sin el otro. Fin de la cita. Amén. Es así. El Señor nos lo dice en este texto y es lo que da equilibrio a lo que ha dicho anteriormente, para que el hombre no vaya a querer usar su autoridad de una manera abusiva, que él reconozca que también él necesita a su esposa. El que el hombre y la mujer difieran en sus funciones no niegan su igualdad y valor como criaturas de Dios y sobre todo en el ámbito espiritual. De ahí que Pablo termina en el versículo 12 diciendo, pero todo proviene de Dios. Todo esto proviene del Dios de infinita sabiduría y bondad. Este mundo ha querido mostrarle a Dios que es más sabio que Él y que es más bueno que Él, y el mundo se ha ido de boca. Miren el desastre que hay en nuestra sociedad. Miren los matrimonios y los hogares que sufren porque han querido llamar a lo que Dios llama orden, le han querido llamar machismo y diferentes otras cosas. ¿Que hay hombre machista? Muchísimo. Y en la iglesia también.
muchísimos. Y mujeres también rebeldes y respetuosas. En la iglesia sí, muchísimas también. Todos estamos en un hospital queriendo sanarnos por obra del Espíritu cada vez más. Nosotros como iglesia de Cristo debemos expresar nuestra confianza en la sabiduría y bondad de Dios, especialmente cuando nos reunimos como iglesia a adorar a Dios. Luego Pablo apela a la naturaleza misma en los versículos 13 al 15. Juzguen ustedes mismos. Ya suelta los argumentos teológicos, se les dice ahora, miren, Corintios, usen su sentido común, analicen la naturaleza y díganme si en la misma naturaleza no le dice a ustedes que hay una diferencia entre el hombre y la mujer. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra? Pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo. Queda claro, hermano, que Dios no quiere que haya ninguna duda de quién es un hombre y de quién es una mujer. Aún la manera en que los ha diseñado fisiológicamente, es evidente que Dios quiere que se distingan. El Señor se goza cuando una mujer exhibe su feminidad con toda modestia, aún por medio de su pelo. Él se goza al ver cómo la mujer le glorifica, identificándose con lo que es en verdad una mujer, el sexo que le dio, que Dios le dio cuando la creó. Y Pablo concluye apelando a una práctica común en las iglesias, versículo 16. Pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. En otra palabra, Pablo le está diciendo, si fuéramos a hablar como nosotros, bueno, tú quieres discutir, yo no voy a discutir contigo. Esto no solamente lo dice Dios, es la práctica también de las demás iglesias. Entonces tu problema no es personal conmigo. Tu problema es con Dios. Y tu problema es también con lo que practican las demás iglesias que quieren glorificar a Dios, exhibiendo por su conducta el orden que él ha establecido. El doctor Daniel L. Akin, hablando de esto, cito y con esto concluyo, la confusión y la perversión de género están impregnando nuestra cultura, especialmente en el mundo de la educación, las redes y los deportes. Estas cosas no deberían encontrar un hogar en la iglesia. Más bien, el buen diseño de Dios debería estar en exhibición pública entre aquellos que han sido redimidos por Cristo y transformados por el poder del Evangelio. Y una forma de demostrarlo es moldeando y proclamando la verdad. Puede que no sea lo más popular, pero es lo correcto. Después de todo, Jesús enseña en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hay verdadera libertad en Cristo. Hay verdadera libertad en ser quien Dios te creó para ser. Fin de la cita. Aplicaciones, hermanos. Una aplicación para los hombres, una aplicación para las mujeres. Hombres, en primer lugar, hombre, usa la autoridad que Dios te ha dado con amor y con iniciativa. Usa la autoridad que Dios te ha dado con amor y con iniciativa. Dios te la dio. Dios te la dio. Tú no tienes que probar nada, tú la tienes. Dios te ha dado autoridad en tu hogar. Hermano casado, ¿de qué vale decir que eres cabeza de tu mujer si eres un líder que no lidera? ¿De qué vale? ¿De qué sirve un guía que no guía? ¿De qué sirve un conductor de Uber que te va a buscar a tu casa si tú te sientas en el Uber, dices que sí, que tú eres Juan Carlos, el que él dijo que tú eras, y pasan 2 o 3 minutos mientras tú vas viendo Facebook que te distrajiste y ves que el hombre no agarra el guía y no maneja? ¿De qué te sirve el Uber si no te guía, si no te lleva a ningún sitio? ¿De qué te sirve tu liderazgo si tú no estás liderando? Ahora, ¿qué es liderar? Para que no nos confundamos. ¿Acaso es simplemente dar órdenes? Algunos hombres piensan que eso es liderar. Dar órdenes. ¿Acaso liderar es regañar a tu esposa cuando no sigue un sinnúmero de órdenes que tú nunca aclaras ni dices específicamente la que son, sino que tú esperas que ella se imagine lo que tú quisieras que ella haga?
Porque hay líderes así también. Hay líderes que quieren que sus esposas conozcan por telepatía lo que ellos están pensando que ellos quieren que ella haga. En la escritura, el verdadero líder lidera por medio de instrucción bíblica, pero también por medio de un amor servicial y ejemplar. En este texto el Señor te recuerda a ti, mi hermano, que eres, si eres casado, que eres cabeza y líder de tu esposa. Y tú no sabes lo mucho, lo tanto que ella anhela que tú ejerzas ese liderazgo. Tú no sabes. Ella sí lo sabe en lo profundo de su corazón y el Señor lo sabe. Bueno, si tú estás ejerciendo tu liderazgo, porque debe haber hombres aquí que lo están ejerciendo, si tú estás ejerciendo tu liderazgo bíblicamente como debes, tu esposa entiende claramente lo que el Señor espera de ella. Entiende claramente lo que tú esperas de ella porque se lo has comunicado. Entiende claramente, cuando ella te pide guía y al pedirte guía está dándote la oportunidad de liderar, recibe la guía. No recibe como algunas mujeres como patrón, lo que generalmente recibe es, después hablamos de eso. Ese es el único de liderazgo que reciben del esposo a veces. Pero ese después nunca llega. Después hablamos de eso. Ese después hablamos de eso, lo que muchas veces es, en el fondo, es un temor a liderar, un temor a que critiquen tus decisiones y tus opiniones. Eso muestra muchas veces que ignoras muchas cosas, pero no eres humilde como para reconocerlo y buscar ayuda y buscar más conocimiento, especialmente de la palabra. Muchas veces ese después hablamos de eso es una manifestación de pereza por parte tuya o de temores carnales. Un sinnúmero de cosas pueden ser, pero no es liderar. Si la única respuesta que ellos reciben es, después hablamos. Si tú eres un líder, si tú eres un verdadero líder bíblico de tu esposa, ella no tiene que estar empujándote a hacer las cosas a cada rato. O a veces necesitamos que nos den nuestros empujoncitos y nos animen a hacer ciertas cosas. Porque para algunas cosas a veces somos un poco más lentos. Sí, sí, puede ser. Y en eso necesitamos su ayuda. Pero si en todo tienen que estar empujándote, tú necesitas aplicar lo que la Escritura enseña y ser un líder bíblico en tu hogar. Si tú estás siendo un líder en tu hogar, ella verá iniciativa, intencionalidad. Ella verá que tú haces las cosas por ti mismo. Ella verá que tú te esmeras por crecer, por mejorar, por conocer cómo mejor hacer las cosas, cómo mejor ejercer tu liderazgo en el hogar. Ella te verá comprando libros sobre el liderazgo en el hogar, porque tú no quieres liderar tu hogar según lo que tú aprendiste en tu casa, que muy probablemente no fue un patrón de liderazgo bíblico, sino un patrón de liderazgo machista, como en muchos de nuestros casos. El no ejercer liderazgo es entregarte al pasivismo, es soltar las riendas que el Señor puso en tus manos y es sumamente dañino para tu esposa, porque eso produce en ella confusión, produce en ella desaliento, produce en ella inseguridad, produce en ella un sentido de que no es amada y protegida porque el hombre que se supone que le dé el liderazgo y la guía y el sentido de seguridad financiero, emocional y espiritual no se lo está dando. Ese hombre ni habla. Sobre todo, Dios no es glorificado en tu hogar ni en la iglesia por tú estar soltando la rienda. Hermano, estás liderando a tu esposa. El texto dice que tú eres cabeza de ella. Pablo ni explica eso, ni entra a explicar los detalles de eso, porque él da por sentado que tú entiendes lo que eso es. Un líder cristiano estudia a su esposa.
Primera de Pedro 3:7 dice, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva o con conocimiento con sus mujeres. Y para tener más conocimiento de ellas y entender en qué sentido son un vaso más frágil, no se habían dado cuenta de que en ese texto no dice que ella es un vaso frágil. No, un vaso más frágil. Hay otros vasos que también son frágiles, pero ella es más frágil. Tú eres un vaso también. Tú te rompes de nada. Lo que pasa es que hay hombres que actúan como vasos de cristal y no de barro, que son más duros. Todo es una ñoñería, todo es un desgane, todo es una dejadez. Imagínate lo que eso produce en tu mujer. Esfuérzate por conocerla. Conoces a tu esposa, sabes lo que a ella le agrada y lo que le molesta. ¿Le has preguntado? ¿Sabes lo que le anima y lo que le inquieta? ¿Le has preguntado? ¿Haces que le sea más fácil someterse a ti porque la amas? Procura, mi hermano, ser cabeza, la cabeza que Dios te ha hecho en tu hogar. Procura siempre seguir el ejemplo de liderazgo del Señor Jesucristo. Toma uno de los evangelios, léelo y pregúntate cuántas veces el Señor Jesucristo dijo, toma el evangelio de Juan, cuántas veces el Señor Jesucristo dijo, yo soy el Señor y a mí hay que respetarme como algunos hombres. ¿Cuántas veces? Que yo recuerdo la única vez, Juan 13 en el aposento alto. ¿Y cuándo? Cuando los discípulos reaccionan mientras Él está siendo Señor y servidor de ellos, lavándole los pies. Ustedes me llaman Señor y bien decís, pero si yo siendo el Señor hice esto, háganlo ustedes también. Él no vivía recalcando eso, como algunos hombres. Si fuera que por lo menos lo recalcaran y lo ejercían, pero ni lo ejercen. Procura siempre seguir el ejemplo de liderazgo del Señor Jesucristo. Servía, su liderazgo era servir. Y servir con amor. Y servir con humildad. Mi hermana, segundo lugar, mujeres, esposas, sométanse gustosamente al orden sométanse gustosamente al orden que el Dios bueno y sabio estableció. Fíjate que yo no dije sométate a tu esposa, es bíblico, pero yo quiero llevar tu mente y corazón a mirar a quién lo estableció, para que veas más allá del marido, para que veas más allá del esposo que quizás no está siendo el líder responsable que debe ser. Porque independientemente de eso, tú estás llamada a someterse a su liderazgo. Un liderazgo enclenque, puede ser, pero es un liderazgo que él tiene que ejercer. Sométete gozosamente al orden que Dios, el Dios bueno y sabio, ha establecido. Recuerda, mi hermana, que en este texto el Señor te ha dicho que en esto está tu gloria. Y tú debes verlo así. No hay mayor gloria que aceptar las responsabilidades y los deberes que Dios en su amor nos ha impuesto. ¿Acaso no fue así que vivió nuestro Salvador, quien dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre? Esa debe ser tu comida y tu bebida también. Recuerda que su sumisión no le hizo inferior al Padre. Y esta debe ser tu actitud aunque tu esposo no sea el líder amoroso y eficaz que tú quisieras, bueno, que el Señor quiere que él sea. Claro, será más fácil someterte a él cuando él te ame como Cristo te amó. Pero tú no andas con un velo sobre tu cabeza, ¿verdad? Esto no es la cultura de aquel lugar. Pero asegúrate de que tanto en privado como en público tú le muestres respeto a tu esposo, aunque sin velo. Tú no necesitas velo para eso. Dice en Efesios 5, y la mujer que respete a su marido. No lo regañes como si él fuera tu hijo mayor. Mucho menos los regañes ni los socaves delante de tus hijos. No le hagas chuipiti a tu... no sé si en algunos países de Latinoamérica conocen el término chuipiti. Es onomatopéyico. Hacen así, ni me sale. Eso mismo. Ese sonido, chuipiti. No le hagas chuipiti. Es una falta de respeto. Solamente un sonido así
Es una gran falta de respeto. No lo deshonres aplicándole el silencio o mintiendo diciendo que no tengo ningún problema cuando tienes un problema. ¿Qué pasa? Nada. Si pasa algo, no mientas. Estás deshonrando a tu esposo y estás mintiendo, doble pecado. Cuando pienses que él quiere, cuando piensas que una decisión que él está a punto de tomar es muy mala, ora al Señor que te dé sabiduría y siéntate a presentarle a Él con respeto los argumentos que tú tienes en mente. Y esperemos que el Señor le dé la humildad para reconocer que tú tienes razón, si es el caso. Pero hazlo con el entendimiento de que tú tienes que someterte a su liderazgo. Hazlo de esa manera. Cuídate, mi hermana, porque a veces en expresiones y respuestas a cosas o comentarios que ustedes, las mujeres pueden hacer, las mujeres casadas pueden hacer, se desligan, aunque quizás sin querer, se desligan de sus esposos. Quizás tú hables de algún plan que ustedes tienen, pero en vez de decir que ustedes lo tienen el plan, tú hablas del plan como un plan tuyo. O alguien te dice, hermana, podemos pasar por tu casa y queremos mostrarle unos productos que estamos vendiendo. Sí, 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 pasen. Hoy tú sabes si tu esposo quiere que pasen a vender la olla esa. Tú no sabes si él quiere que pasen. Hoy yo tengo que consultar a mi esposo sobre asuntos de ollas. Hermano, no es asunto que si hay un mandato que consulte cada vez que te va a mentir. No, 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 no. Pero ustedes son un equipo. Debe verte así. Lo que te afecta a ti le afecta a él. Lo que le afecta a él te afecta a ti. Él te pregunta lo más seguro, mi amor, mira, tal niño que está en asunto de Boy Scout tiene que hacer una presentación como parte antes de graduarse. Él quiere pasar por aquí. Te pregunto, pero no sé si tenemos algunos planos. ¿Tú tienes algún plan que yo no se me haya olvidado, lo que sea? Eso es sensibilidad y amor. Bueno, tú también hazlo para con él. Porque quizá la persona que te hizo la pregunta está esperando que tú digas, sí, déjame hablar con mi esposo, yo te digo ahora, pero te ve que tú siempre decides tú, espérate, consulta también. Y en eso muestra esa actitud de sumisión también y de respeto a su liderazgo. Es el texto, y con esto quiero concluir animándote, mi hermana. Quiero animarte tu corazón diciéndote algunas cosas, algunas de las implicaciones prácticas de lo que el Señor dice en el texto cuando dice, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Tu esposo no existe aparte de ti. Así es en el Señor, dice el texto. Él no existe aparte de ti como esposa porque tú lo complementas. Sin Él, sin ti, Él está incompleto. El problema viene cuando Él en su orgullo no reconoce esa realidad de que sin ti Él está incompleto. Pero la realidad no cambia porque Dios fue que así lo estableció. Hermana, tú no podrás enseñar en los cultos de adoración, pero hay muchas cosas en las que Dios te puede usar para enseñarle a tu esposo cosas que le harán crecer espiritualmente. Tanto cosas que tú le puedes compartir de la palabra, como cosas que tú le puedes compartir por medio de tu ejemplo que lo anima a ser más piadoso. Es una gran ayuda que fomentará el crecimiento de él. Él te necesita como hermana en Cristo. Él es tu líder, pero él te necesita a ti como guardián de su alma. Él es la cabeza del hogar, pero tu discernimiento espiritual como mujer es indispensable aún en la crianza de los niños. Él te necesita. En eso procuren trabajar como un equipo. Vete como parte de un equipo con tu esposo que son una sola carne. Él necesita tu punto de vista, aunque sea contrario. Él necesita tus amonestaciones, aunque le piquen. Él necesita tus observaciones francas. No le hablaste muy áspero a los muchachos. Otra vez. Yo te vengo diciendo eso, o yo no sé si tú has estado orando al Señor por ello, pero de nuevo le hablaste a los muchachos de forma aplastante. Recuerda, mi amor, Efesios 4, hablando la verdad con amor. Una verdad dicha en ira no tiene el mismo efecto en el corazón de los muchachos. Tú lo estás exasperando. Después no te extrañes cuando no quieran oír de tus labios el Evangelio de Cristo. Díselo.
Mi amor, tú me tratas como un trapo. Díselo. Yo creo que necesitamos ayuda pastoral para tratar con nuestros problemas interpersonales. Que ya los chicos se están dando cuenta, se está desbordando esto, mi amor. Lo que antes era una grieta, ya yo veo los pedazos de ladrillo en el piso, se está cayendo la pared. Busquemos ayuda. Hey, pero que él se pone como una fiera cuando yo le digo eso. Que se ponga como una fiera. Tú séle fiel. No le temas. Él necesita tu ánimo, Él necesita tu consuelo también. Que el Señor nos ayude a aplicar esas cosas, mis hermanos. Amigos inconversos, les recuerdo el texto que ya leí en la cita, Romanos 8:32, pero en Juan 8:32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Has venido aquí esta mañana como un esclavo del pecado? Como un esclavo de las opiniones de los demás? La única manera en que tú podrás hallar libertad es en Cristo Jesús. Él nos ha hecho libres a nosotros. Él nos ha hecho libres y hay cosas que nosotros antes no entendíamos ni aceptábamos, como quizás hay cosas que tú has escuchado en el estudio de hoy, que tú la ves quizás como arcaicas o como más dignas de cavernícolas que de tiempos presentes, porque hay personas que le encanta comparar los tiempos. Eso es antiguo. Tú mismo conoces hogares donde se aplican estas cosas del orden establecido por Dios en los hogares y tú no has visto hogares más felices que esos. Tú no has visto hogares donde los hijos tienen más seguridad emocional, mental, más paz que aquellos hogares donde estos principios se aplican. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no se equivoca en su diseño. Dios es infinitamente sabio. Y Él diseñó la salvación por medio de la fe únicamente en Cristo Jesús. Que sí, quizás a ti te parezca también algo absurdo el que yo sea salvo y visto desde los puntos de vista humanos, sea salvo poniendo mi confianza en un judío del siglo I que fue clavado en un pedazo de madera. Exactamente. Y ahí es que Dios se exalta y se glorifica. Y por eso nos manda a nosotros a gloriarnos únicamente en la cruz de Cristo, que es algo que es ridiculez para el mundo, pero salvación para el que cree. Cree en Él y será salvo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu salvación en Cristo y por abrir nuestros ojos a las realidades que muchas veces no vemos. Gracias por este pasaje, Señor, y lo que nos recuerda de nuestra autoridad como hombres. Ayúdanos a ejercer este liderazgo con amor, con paciencia, con un espíritu servicial, y que nuestras mujeres gustosamente reconozcan también el enorme privilegio que tú les has dado, de ellas someterse al diseño tuyo, al someterse al liderazgo amoroso de sus esposos. Te rogamos, oh Señor, que tú trabajes en nuestros hogares, que trabajes en nuestros corazones, para que podamos ser un poderoso testimonio en esta sociedad de tantos divorcios, de tantos matrimonios destruidos, de tantos matrimonios con una imagen y una apariencia en las redes de que todo está bien y en sus hogares destrucción. Te rogamos que nos libres de vivir para las meras apariencias, sino que en espíritu y en verdad podamos glorificarte, que no solamente de palabras, sino en hecho podamos nosotros vivir las cosas que hemos escuchado. Ven, Señor, y bendícenos en el nombre de Cristo. Amén.